Estamos grabando. Yeah, grammar introduction. Well, that's my name. And what is grammar? This is the very first question that we have to answer. The question of what's grammar? According to Quirk, who's Quirk? Quirk is one of the very famous and well-known grammarians that we're going to use. Basically, Quirk is the author of the most comprehensive revision of the English grammar so far, I think, which is a very huge book. I have it. If you want it, I can send it to you. Basically, what Quirk is saying, basically, what Quirk has said is our major truth. So basically, he is the mighty old father of this whole stuff. So according to Quirk, grammar refers to the using of the term grammar include both syntax and that aspects of morphology, the internal structure of words that deals with inflections or accidents. In this particular definition, then, what Quirk is saying is that grammar, the term, the concept of grammar includes two other concepts, one of them being syntax and the other one is morphology. So grammar is a condensation, is the summary, is the equivalent to the mixture of these two other concepts, okay? Then we have another definition by Huddleston and Pullum. These are another grammarians, they have their own books. I also have it, if you want it, I can send it to you. They say that grammar deals with the form of sentences and smaller units, clauses, phrases, and words. So what they're saying then is that grammar has to do with some constituents, that is to say, clauses, phrases, words, sentences, and those elements. So again, according to Huddleston and Pullum, then grammar deals with constituency, okay? Then Leach says that grammar, Leach is another author, grammar has to do or refers to the mechanism by which language works when we communicate with other people. So, and then he said that grammar is a set of rules which allow us to put words together in certain ways, but not in any other way. At some level, speakers of a language must know these rules, otherwise they would not be able to put words together in a meaningful way. Okay, so what we're saying is basically that grammar, give me a second, I'm opening up another document. I'm working on that. And now, comparto y admito y cierro y that's it. Estamos. Okay, so basically, we have a question, right? Our question is, what's grammar? And we have one definition that says that it's the mix between syntax and morphology. We have another one that says it has to do with constituents. That is to say, sentences, clauses, etc. And finally, we have this another one which says that grammar has to do with communicative rules.
¿Alguna pregunta hasta este momento, chiquillos? I have one. Okay. It's about the second definition. Its constituents. It's like its form. It's formed by these things. Sentences. Right, like that. What Harrison and Pollum are saying is that grammar deals with the blocks, the building blocks of language. So language then is created out of these elements, these building blocks, really huge building blocks, and then grammar has to do with how we analyze them, how we understand them, which is this definition. Thanks. Okay. Any other question? If you don't want to talk, you can say it. You can write it down on the chat if you want to. So don't worry. Now, can I continue? Okay, there's a question. I don't get it. Valentina, ¿qué cosa no entendió? En español me da lo mismo como me lo pregunte por ahora. Todo, perdón. Me confundí. A ver, intenta explicar lo que está en la pizarra según tus palabras y ahí vamos sabiendo en qué partes quedamos pegados. Ya. Estábamos hablando, ¿verdad?, de grammar. Y dijo ¿Sí? primero que era un mix entre syntax y morphology, ¿verdad? Ya, Después sí, dijo que ya... Valentina, antes de eso, son 3 definiciones de 3 autores diferentes. Sí, eso sí había entendido. Ya, perfecto. La primera es la de Quirk, la segunda es la de Leach. No, sorry. La primera es la de Quirk, la segunda es la de Halston and Pollum y la tercera es la de Leach. Ya. Ya, eso. Entonces, la primera fue de la primera persona que me acuerdo. Entonces, que hablaba que era un syntax con morphology. Y la segunda, como que me enredé mucho, porque no... Ya, mira, cuando hablamos de constituents, hablamos de esto. Supongamos que un lenguaje está hecho de cosas, ¿ya? ¿Qué son estas cosas? Estas cosas pueden ser palabras, pueden ser oraciones, pueden ser eso, ¿sí? Pero en términos reales, lo que estamos hablando de un lenguaje que en la clase de hoy día justamente es que está hecho de esto. Es como una pirámide invertida, donde lo más chiquitito está abajo y son los morphemes. ¿Ya? Esto es un constituyente. ¿Un constituyente de qué? De la que sigue, que son los lexemes. La clase de hoy día es de esto, justamente. Entonces, los morphemes constituyen a los lexemes, o sea, los hacen. ¿Sí? Y luego la que sigue se llama phrases. Entonces, un montón de lexemes van a ser frases. La que viene después se llama clauses. Entonces, un montón de frases hacen clauses y al final arriba tenemos sentence. ¿Cachai? Entonces, en la definición de Halston and Pollum, lo que nos dicen es que el lenguaje, la gramática, esa cosa que la gente llama gramática, es el estudio de estos constituyentes. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Ya, ¿cachai? Entonces, un lenguaje se hace en relación a pequeños, imagínatelos como ladrillos, pequeños ladrillitos que al momento de unirse hacen una muralla, y cuando junto a hartas murallas tengo una habitación, y cuando junto a hartas habitaciones tengo una casa, y cuando junto a hartas casas tengo seamos aspiracionales, tengo un condominio, y cuando tengo un condominio tengo Vitacura. ¿Cachai? Entonces, desde lo más pequeñito a lo más grande. Esa es la idea de constituency. The building blocks of. Eso. La tercera parte habla de communicative rules. Eso es lo que dice Leach, ¿sí? In communicative rules, then Leach is stating something very interesting, that grammar is useful as long as we understand it as the rules for communication.
Y ahí se pone interesante y hay una discusión filosófica dando vuelta detrás. Communicative rules. Right? Eso, con las 3 definiciones. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Chiquillos, me tienen que ir avisando porque como no les veo las caras, yo no sé si están entendiendo o no, y si yo no lo veo, yo avanzo, ¿cachai? Entonces, eso, me sirve un sí, profe, dele, por el chat si no quiere hablar, lo que sea. ¿Ya? No, Pero no yo nos tengo una quede... pregunta. Dígame. En la primera definición que dice que es un mix entre syntax y morphology, entiendo más o menos lo que es morphology, pero nunca he logrado entender, así como si es que me pudiera dar una definición de qué es syntax. Mira, en Sería bacán. palabras súper simples, syntax es posición. ¿Dónde coloco qué cosa? ¿Cachai? O sea, ejemplo. Ok, sí. En inglés, los adjetivos que califican un sustantivo, ¿a dónde van? ¿Adelante o atrás del sustantivo? Adelante. Eso es syntax. Ya. ¿Cachai? Ah. ¿Pueden ir atrás? Sí, pues sí pueden, pero son muy pocas excepciones debido a estas reglas. Syntax. ¿Cachai? Morphology es, esta palabra está hecha ¿de qué forma? Ah, mira, tiene esta raíz y tiene estas cositas que se le pegan. Y cuando le pego estas cositas, ¿cambia de forma o no? Eso es morfología. ¿Cachai? Entonces, Okay. gramática tiene que ver con, ¿Mm? en la definición de Quirk, dónde coloco qué cosa y si cambia o no cambia su morfología. Eso sería. Gracias, profe. Ok. Ya, momento de la ñoñada, ¿no? ¿Ñoñemos? Aquí hay que decir un par de cosas antes de. The very first stuff we have to say is that there are other versions of grammar. That is very, very important to say it right now. I'm going to share my screen. I'm going to use my Google thing. Okay, so there are, as you can see, there are tons of different ways of grammars because of different manners, different ideological positions, different theories, different things, right? Like case grammar, cognitive grammar, construction grammar, generative, lexical, mental, theoretical, transformational, generative, transformational, so on and so forth, right? So we have different schools of grammar. What we're going to use is something which is sometimes called mainstream grammar. It's like the traditional version of it, right? But if you go and start wondering, reviewing this, making some research on the internet, you'll see that we have different tons of grammars, right? And they have different ways of providing analysis and also different views on the topic, right? So that is very, very important to say it right now. On the other hand, it is also very important to say that there has been a huge, okay, what I'm going to say has to do with pedagogy. There has been a very big issue regarding the role of grammar, okay? And I don't know, what do you think? Is grammar important or not? It depends, I think. Okay, why? Because there is some structuralism. O sea, me acuerdo que hablamos del estructuralismo
al menos con Mauro nosotros, y decían como que tenía que respetarse siempre la grammar. Entonces había otra gente que decía que no, que la grammar puede ir cambiando un poco si es que la gente también cambia su forma de hablar, me acuerdo. Entonces Ya. como que ahí estaban viendo como se tiene que respetar siempre como debe ser como en un libro o Ujú. podemos cambiarlo un poco en base como nosotros también vamos evolucionando. Maravilloso. Como que Mira, mi duda, mi cuento, tiene que ver, como lo dije, this is a pedagogical question, ¿cachai? Esto tiene que ver, salga de su rinconcito de inglés. A lo mejor yo no les he contado quién rayos soy yo también, pues entonces no saben con quién están hablando. No es que yo sea nadie importante, es que yo soy profe de inglés, ¿cachai? Entonces, y di clase en colegio rato, entonces no me puedo salir de ahí. Y hago gramática, ¿cachai? Entonces es como dicotómico. Lo que decía Mauro, absolutamente de acuerdo con lo que dice Mauro, desde la lingüística, ¿no? Desde se debe respetar el libro o no, o se debe respetar cómo habla la gente, ¿sí? Pero mi pregunta está, chiquillos, para ustedes, en su reflexión pedagógica. Ustedes, profe de inglés, dando clase en un colegio, ¿qué tan importante es gramática? Es muy importante, ¿no? ¿O no es importante? Es que yo al menos lo que pienso es que tiene que ver con, porque nosotros tampoco somos como native speakers, entonces pasa que, claro, pues nosotros como que, al menos con el idioma español, yo no diría que se debería respetar tanto la gramática así como al pie de la letra, pero eso es porque nosotros somos native speakers de español. Pero sí, así como al momento de aprender me pasa que tengo como este paradigma del hecho de que nosotros podamos aprender así como al pie de la letra y aprender como un inglés entre comillas correcto. De ahí, claro, ahí podemos hacer como las demás variaciones y todo lo demás, pero al momento de entregarle ese conocimiento a otra persona, me pasa que al menos yo personalmente tengo ese conflicto como de responsabilidad, así como de qué le podría estar enseñando a mis estudiantes. Uh-huh. Buen punto, a mí me pasa interesante. A mí me pasa que, bueno, yo hago clases como una niña chica, entonces le cuesta como lo más básico de la gramática y como que yo trato de explicarle, pero como que trato de explicarle algo que sea igual significativo para ella. Como que no, por ejemplo, me guío con libros y todo, con los libros que tengo y todo, pero no me guío totalmente porque a veces siento que los libros van como algo descontextualizados realmente como a la realidad, sobre todo como los libros de inglés. Entonces, como Eso, que también. los trato de ponerlo ejemplo o eso en su vida diaria, siento que igual como que más que la niña me escriba como perfectamente, por ejemplo, estamos aprendiendo el verbo modal, los verbos modales, como que Uh-huh. más que lo internalices como esto tiene que ser así, que ella lo logre entender porque cuando yo le hacía clases como que ella sabía, pero no sabía por qué lo hacía. Entonces, como Claro, que siento que en ese sentido es más importante que la persona esté consciente y que sepa quizás pocas formas gramaticales, pero esté consciente de lo que está diciendo y lo que está usando. Eso es como mi punto, al menos cuando yo trabajo con ella. ya. Bueno, ¿alguien tiene una reflexión antes para poder como... Y después le digo lo que yo opino. Es solo mi opinión, no le va a cambiar la vida a nadie. Igual encuentro Yo bacán eso que sea como un conocimiento consciente, pero también encuentro que parte de aprender un idioma como tal, sobre todo un segundo idioma, también tiene que ver como con un conocimiento inconsciente, como ponte tú cuando nosotros estamos como escuchando música o leyendo algún libro o viendo alguna serie que esté en inglés, lo que sea, eso es conocimiento inconsciente. Entonces, claro, me pasa muchas veces y sobre todo me pasaba en este ramo, que usualmente sabía más o menos lo que estaba haciendo en parte, pero a la vez lo hacía como por instinto. Entonces yo encuentro que, al menos, no sé, grammar sería como esas dos cosas juntas, Dame un conocimiento segundito. consciente e inconsciente. Estaba fumando en un patio adentro, cabro chico abrió la ventana, perdón. Lo del conocimiento consciente e inconsciente, hay teorías de eso dando vueltas, es súper interesante. Pero escuchemos primero a Matías y después yo les digo lo que creo yo.
Sí, lo que quería decir yo es que como hablantes nativos del español durante toda nuestra vida, desde que éramos pequeños, también nos han pasado lo que es gramática, todo lo que es formas de escritura y cómo llevarla a cabo. Entonces, sabemos muy bien cómo realizar nuestro idioma, cómo expresarnos bien, porque también tenemos esa base que tenemos desde antes, que sí o sí nos han pasado obligatoriamente, y sin esa base igual nos costaría, encuentro yo, mucho más explicarnos, porque seríamos mucho más enredados al hablar. Y es lo que nos pasa de repente con el inglés, porque nos cuesta, como somos principiantes todavía en este sentido, somos recién estudiantes de segundo que estamos partiendo, que aún nos cuesta más o menos llevar bien nuestra idea a cabo, y es porque nos falta más gramática, más forma de llevarla a cabo. Entonces siento que la gramática es fundamental para poder llevar a un lenguaje más fluido, por decir decirlo. ¿Mm? Sí, pues, o sea, yo no podría, o sea, si yo dijera martes 3:25 ventana, árbol, no digo nada. Po. Tiene que haber un orden, ¿cierto? Sí, Es súper burdo lo que acabo de decir, pero es necesario ahí un orden, ¿cachai? Para que el mensaje cruce, llegue al otro. exacto. Ya, chiquillos, una más. ¿Alguien más? Somos 14, han hablado como 4. Me quedan 10 todavía. Solo estoy preguntando por lo que creen. No, ni siquiera va a estar bueno ni malo ni nada. No hay juicio de valor acá. Profe, yo, Guillermo. sí, o sea, siempre he tenido entendido, o sea, siempre me han dicho que obviamente la forma en que tú hables identifica lo que tú eres como persona. Ya. Obviamente ya eso va variando dependiendo del país y de donde uno esté, en qué contexto esté hablando. Por ejemplo, yo ahora puedo estar hablando bastante tranquilo porque usted me está diciendo que como no ninguna está buena, ninguno está malo. Claro. Entonces, si eso yo lo llevo a que la gramática ya tiene forma y tiene todas estas cosas de reglas que hemos estado aprendiendo desde el colegio y ahora hemos estado reaprendiendo desde que entramos a la universidad, sí son reglas que ya están establecidas y quizás estén desactualizadas o no, son cosas que están desde que se empezó a hablar el idioma, porque igual nadie tiene un registro oficial de cómo se dice el inglés o otro idioma. Entonces, es algo bastante, ¿cómo decirlo? Algo bastante, por así decirlo, nuevo, por así ¿Ya? decirlo. O sea, la historia de la Entonces, humanidad, claro. en general. Pero eso entonces el tema del idioma, entonces, mm, esto de estar siguiendo reglas y enseñarlas son cosas que nosotros hemos establecido como entre comillas básicas para el idioma. Si ahora otro quiere, obviamente, agregar más cosas que uno encuentre, que uno porque sí encuentre necesarias, se puede. Porque nadie lo ha dicho, nadie ha dicho que está malo, Ya. pero tampoco ¿Sí? está bueno. O sea, Entonces, eso. mi punto, ahora hago el resumen como de lo que yo quería decir. Era lo siguiente, es lo que dice justamente este caballero acá abajo. A set of rules which allow us to put words together in certain ways, but not in any other. At some levels, the speakers of a language must know these rules, otherwise they would not be able to put words together in a meaningful way. Quiero caer en esa definición, meaningful way, meaningful. Se van a encontrar en un ratito más, tercero, cuarto, o cuando ya en sus prácticas, cuando vean la práctica docente, que los profes de inglés, nosotros, ustedes, porque ustedes ya son profes de inglés, sin cartón, pero son profes de inglés, ponen acentos. O sea, de mi clase, los profes de inglés hacen tanto rato de gramática y después de eso lo hacen de una forma diferente cada uno. O sea, algunos van y hacen el completo de la oración, otros dicen, ya, mira, esta es la regla y te entregan como una fórmula. Otros profes no te dicen nada y te dicen, mira, fíjate cómo está escrito ahí, sigue algún patrón, sí, ya, mira, entonces ese es el patrón y después te dicen. U otros simplemente te dejan y después te dicen, ya, pero mira, lo que pasó fue esto. Esas son visiones metodológicas.
pero esas metodologías provienen desde un paradigma. Los profes de inglés creemos ciertas cosas. Y una de las cosas que creemos hoy, porque antes no la creíamos, y en el futuro quizás no las vamos a creer tampoco, es que lo más importante es el enlace comunicacional, el ser capaz de decir algo, que el otro comprenda lo que digo, y que cuando el otro diga algo, yo comprenda lo que dijo. O sea, en la punta de esta pirámide de la importancia de la pedagogía en inglés, el paradigma actual es que allá arriba en la punta, lo más importante y lo que se debe cautelar siempre es la comunicación. Y luego de eso, todo el resto. Digo esto porque hay otras escuelas de pedagogía en inglés, otros departamentos de pedagogía en inglés, donde gramática está puesto en un lugar mucho más abajo, es mucho menos importante. Y su visión de eso genera entonces profesionales que tienen esa visión, que la gramática está allá abajo. Hay otras escuelas, no esta, en la cual gramática está allá arriba, que es lo más importante. Entonces la práctica profesional de esos profesores es que es muy, muy importante, entonces le dan mucho, mucho tiempo a eso. Cuando tengan metodologías, prácticas y tengan reflexiones pedagógicas, se van a dar cuenta cuál es la postura de este departamento. La mía personal es que gramática sirve, y es importante, en la medida de que comunique. Por lo tanto, una clase de inglés no debería ser completamente de gramática, a no ser que sea necesario. Es bien pragmático lo que estoy diciendo. Por lo tanto, no es la máxima relevancia, pero sí es necesaria, ¿sí? No como en otros lugares que dicen que no es tan necesaria, ni en otras partes donde dicen que es la necesidad máxima, ¿sí? Debido a eso, también, es el hincapié y la profundidad con la que se llega a la gramática. Nosotros vamos a hacer cosas en este curso y en los cursos de gramática que siguen que en otras partes no se ven. Eso no quiere decir que somos mejores ni peores que otros. Eso solo quiere decir que nuestro hincapié está puesto en el análisis consciente de la lengua de estudio, ¿sí? Y ocurre exactamente igual con fonética. En otras partes ni siquiera tiene. ¿Ustedes han pensado cuál es el rol de fonética en la pedagogía en inglés? Me lo he cuestionado caleta, la verdad. Yo creo que igual la fonética sirve como para ser el ejemplo también que ven los estudiantes como de pronunciación. O sea, también lo veíamos con la profe de Fone, que algunas cosas que nos pronuncian cuando chicos de cierta manera nos quedan como para siempre pronunciar, o sea, en nuestra cabeza grabada. Entonces también la fonética, para nosotros saber cómo funciona bien y pronunciar como las palabras, ciertas palabras o las cosas como más cortitas, todas las weak forms, yo creo que es como el ejemplo que después quedan nuestros estudiantes y lo que le queda para adelante. Claro, claro, pero poniendo el ejemplo de fonética al nivel de gramática nomás, es qué tan relevante es, ¿cachai? O sea, en su Yo creo práctica que es bastante profesional. relevante. Matías, dígalo. Sí, es bastante relevante porque ¿qué pasa si todos sabemos leer el inglés, pero al hablarlo lo hablamos como nosotros queremos? ¿Qué va a pasar? Que nadie se va a entender, porque todos hablan de una forma que quizás es la forma correcta, pero es ininteligible para otra persona. Entonces se van a dar los problemas de comunicación de todas formas. Entonces con la fonética pasa similar a la gramática. Hay una serie de estructuras de cómo formar las palabras fonéticamente que no sean capaces de que otra persona sea capaz de entenderlo. Ya, pero mi pregunta ante su respuesta, Matías, perdón, un segundito, es ¿hasta dónde? ¿Sí? Es como gramática, ¿cachai? ¿Hasta dónde? Es Yo, En un hasta... intermedio no puede ser demasiado y muy poco. Ya. Es que mi pregunta es esa, es, claro, les dije que nosotros vamos a ver una versión de gramática que sea como más, es más mainstream, es como la más común, la más tradicional, ¿no? Pero también les dije, hay otras formas de gramática, y en otras partes, en la Chile, ejemplo, ya corta, la Chile, ellos ven transformational grammar.
Entonces, ¿será necesario ver Transformational Grammar? ¿O no es necesario? ¿O es súper necesario? En términos de gramática, ¿no? En términos de fonética, ¿tendremos que pronunciar para comunicar, o tendremos que ir y estudiar el acento preciso del pueblo que está a 2 kilómetros de la ciudad más grande de Cardiff? ¿Cachai? Claro, Es como hasta ya, allá, ¿cachai? La compañera quería hablar. Sí, alguien dijo algo en el chat, eso sí, primero. Ya, el René dice, yo digo que quizás el objetivo de la fonética es hacer que la comunicación sea más clara y entendible. Lo vuelvo a decir, estamos hablando de fonética porque, ya lo hice, no se los dije, porque en los programas de pedagogía en inglés antiguos, comillas, cuando yo estudié en el PEDA, en el 2000, en el 2002, eh, fonética y gramática eran como los pilares, po. Ahí estábamos. Todo era fonética, todo era gramática, ahí estábamos. Y eso ha cambiado, ¿cachai? Pero al parecer nos Yo, quedó dentro de nosotros la idea de que fonética y gramática son súper importantes. La compañera. yo creo que depende del contexto. Yo siempre voy a pensar que el contexto va a definir siempre. Al menos yo estoy ahora en gramática de tercero. Entonces yo al menos yo no considero de que sea necesario como esto de ser tan, bueno, aquí muy pegada con lo que me dijo Mauro, de que uno todo tiene que ser como a la línea, como tiene que ser, como dicen las instituciones como Cambridge y un montón de cosas, porque siento que la realidad nuestra no debiese y no tiene por qué ser la realidad que un libro te va a decir. Obviamente que hay un set de rules que tú tienes que, entre comillas, seguir si quieres tener una comunicación efectiva. Por ejemplo, no confundirte quizás con ciertos tipos de verbos, ver bien el orden, pero siento que el principal punto de la comunicación es también la información que nosotros entregamos. Siento yo que si yo estoy en un colegio y veo que en un colegio hay ciertas necesidades quizás, no me va a importar mucho si es que mi alumno sale hablándome con un acento perfecto y me acentúa o no me acentúa todas las partes que de una oración. Yo siento que lo importante es que la información para él le trascenda y le sea importante en su vida cotidiana y él pueda encontrarle un significado a lo que está aprendiendo. Siento que si tú estudias y aprendes y lo internalizas, es porque de alguna forma u otra ese aprendizaje te trascendió. Pero si no te hace sentido, y es como mi mayor crítica a muchos proyectos de inglés, a muchos libros de inglés que yo he visto a través de mi vida, siento que podemos seguir hablando de una forma quizás muy academicista de como la grammar, la fonética, pero el niño no va a entender y no lo va a ver como algo normal. Entonces yo creo que a todos nos ha pasado que, por ejemplo, vemos quizás, no sé, puede ser un ejemplo igual, algo burdo. En matemática te enseñan una fórmula y después tú sales de la sala y se te olvidan porque nunca lo usaste en tu vida diaria. Totalmente de acuerdo A contigo. ese punto yo quiero hablar del inglés. Siento que sí, hay unas cosas muy básicas que uno tiene que saberle enseñar porque son necesarias para comunicación efectiva, pero si el niño no las ve en su vida diaria, porque por una situación socioeconómica, que es una cosa muy real, o dos, el ambiente del niño no está dado para que eso ocurra, o porque la persona no quiere, porque también va a ocurrir, que hay niños que no les interesa el inglés. Entonces yo creo que lo importante es como el significado que ellos mismos le dan al aprendizaje y que nosotros, más que como que hacerlo como todo al tiro, así como, no, enseñémosle al tiro grammar, enseñémosle al tiro una fonética. Yo creo que es más importante como trascender un poco lo que nosotros estamos diciendo. La reflexión O pedagógica. eso, Muy bien. claro, Chiquillos, eso se va a cortar en este momento. Voy a cortar yo ahora e inmediatamente mando los links, ¿ya? Así que corto yo ahora inmediatamente y inmediatamente mando los links para que nos volvamos a reunir. Corto y vuelvo.